Buenos días a todos, bienvenidos a la casa de Dios. Hoy es un día especial, celebramos a nuestras madres, así que les animo a que no se olviden de ellas hoy y que les dejen saber lo agradecidos que estamos por la forma en que Dios las usa en este mundo y en nuestras vidas. Quería hoy hablar acerca de dos de las cosas más importantes en la vida humana, el significado y la pertenencia. Y cuando hablo de significado me refiero a la idea de nuestro impacto en el mundo. Si no sentimos que hacemos algún tipo de diferencia en este mundo, si a nadie a nuestro alrededor le importa que estemos o no estemos, si el mundo no se vería afectado en absoluto, si mañana desapareciésemos, eso para la mayoría de nosotros sería una realidad devastadora. Necesitamos saber que nuestras vidas tienen algún sentido. Que tienen un significado, que equivalen a algo. Y todos también necesitamos pertenecer. No podemos vivir solos. Necesitamos amar y ser amados, saber que hay alguien ahí afuera que al menos algún rincón de este mundo donde nosotros tenemos un lugar de pertenecer. Y Jesús, en el pasaje que vamos a mirar hoy, habla de ambas cosas. He titulado el mensaje Significado y Pertenencia. Y estamos en el capítulo de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a mirar los versículos del 12 al 21. Vamos a comenzar en el 12. De cierto os digo, el que cree en mí también hará las obras que yo hago, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, esto haré, para que sea glorificado el Padre en el Hijo. Si me pedís alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Jesús, en los versículos inmediatamente anteriores a estos, estaba hablando con sus discípulos de llevarles al Padre. Él les dice que está preparando un lugar para ellos morar en la casa misma del Padre, de vivir juntos con el Padre, compartir vida con el Padre, morar con el Padre. Y les dice finalmente que yo, Jesús dice, yo soy vuestro camino al Padre, yo soy quien os va a llevar hasta el Padre. Yo soy la verdad. Yo soy la vida, yo soy el camino, no un camino, el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué quiere decir eso si permitimos que Jesús nos lleve al Padre? ¿Qué diferencia hace eso en nuestras vidas? Bueno, ahora Él empieza a hablar un poco de eso. De qué implica vivir nuestras vidas en comunión íntima, compartir vida, morar junto con el Padre. ¿Qué implica eso para nuestras vidas? Y empieza esta frase otra vez con esa repetición, de cierto os digo. Literalmente eso era un idiomismo que usaban los judíos en este tiempo, es la palabra amén, que era una palabra de afirmación, ¿no? Así es o así sea. Cuando uno lo decía así en conversación de esta forma, es la idea de decir, te estoy diciendo algo muy verdadero, muy cierto, y presta atención porque lo que estoy a punto de decir es una verdad importante. No es que Jesús a veces dijese verdades y a veces no, pero cuando Él, antes de decir algo, dice, de cierto os digo, es una forma de señalar que lo que está a punto de decir es algo muy importante. El que cree en mí también hará las obras que yo hago. Y en el Evangelio de Juan, Jesús ha estado explicando que todo lo que Él ha hecho, Él no ha hecho nada, sino las obras de Dios Padre. Todas las obras que Él ha estado haciendo, Él ha estado obrando las obras del Padre. Así que esto de llevarnos hasta el Padre tiene una consecuencia, que ahora las obras del Padre van a empezar a realizarse en nuestras vidas también, al igual que lo habían estado haciendo en la vida de Jesús. Que las cosas que nosotros estemos haciendo en este mundo van a ser las obras del Padre. El que cree en mí también hará las obras que yo hago. Vamos a estar haciendo las obras del Padre al igual que lo hizo Jesús. Y nota esto, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre.
Y quizá la gente debate, ¿no? ¿A qué se refiere Jesús con esto? Hay quien piensa, no, quiere decir que Dios va a hacer por medio de nosotros milagros aún más grandes que los que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, pero realmente si miramos atrás a 2000 años de historia cristiana y de discípulos de Jesús, por medio de los cuales las obras del Padre se han estado realizando, lo cierto es que no vemos a ninguno que haya sobrepasado las señales o los milagros que llevó a cabo Jesús. Alimentar a 5.000 con 5 panes y 2 peces, o caminar sobre el agua, o mandar al viento y a la tempestad que se detuviesen, o levantar un muerto de la tumba 4 días después de morir. Ha habido a través de la historia de la iglesia momentos en que Dios ha hecho cosas milagrosas y asombrosas por medio de sus hijos, pero no diría yo que cosas que superen las cosas que hizo Jesús en vida en cuanto a lo asombroso de la señal o el milagro. Entonces, ¿en qué sentido quiere decir Jesús que vamos a hacer cosas mayores? Las obras que el Padre va a realizar por medio de nosotros van a ser mayores, van a superar lo que Él hizo en su tiempo aquí en la tierra. Bueno, creo que para entender eso tenemos que pensar un momento en cuál es el fin de las obras del Padre. ¿Qué es lo que está tratando de conseguir el Padre? ¿Por qué el Padre envió al Hijo al mundo? No lo envió al mundo para hacer milagros, lo envió al mundo para salvar al mundo. Y lo cierto es que las cosas que hizo Jesús en su ministerio milagrosas eran señales. Y una señal no es la cosa importante, una señal te apunta a la cosa importante. Y la cosa importante era que el Padre quería rescatar a la creación del pecado y la muerte. Jesús en su vida llegó a lograr poco en cuanto a redimir a seres humanos que están perdidos. De hecho, Jesús en su tiempo aquí en la tierra prácticamente no salió del territorio de Israel. Un poquito de niño en Egipto y llegó hasta Cesarea de Filipos, al norte un poquito de Israel, en algún punto durante los evangelios lo sabemos. Pero realmente Jesús se quedó en ese territorio chiquitito de Israel. ¿En qué sentido el Padre ha obrado de forma mayor por medio de nosotros que de lo que hizo por medio de Jesús? Bueno, si lo que buscaba Dios como resultado final de la venida del Hijo al mundo era la redención de la raza humana, entonces por medio de los discípulos de Jesús esa redención se ha extendido grandemente a través de todo el mundo, mucho más de lo que estaba haciéndose en los breves años del ministerio público de Jesús aquí en la tierra. En ese sentido, Dios ha logrado mucho más de lo que Él buscaba por medio de nosotros, imperfectos como somos. Pero lo cierto es que en tiempos de Jesús la gente sabía de Jesús en el territorio de Israel y poco más. Hoy en día la gente sabe de Jesús en cada continente del mundo. En cada rincón, en cada idioma se está hablando de Jesús y la gente está oyendo y están siendo transformados por el Padre que envió al Hijo para redimir y rescatarnos. En ese sentido, las obras que estamos haciendo nosotros en Cristo son mayores. No, quizá los milagros sean mayores, pero realmente lo que Dios buscaba con sus obras, que era nuestro rescate, sí, es una extensión mucho mayor. Y Jesús explica, vais a hacer más de lo que yo he hecho, porque yo voy al Padre. Yo no voy a estar aquí físicamente predicando y hablando y compartiendo con ustedes lo que llamamos el Evangelio, las buenas noticias de que Dios ha venido a rescatarnos. Yo no voy a poder seguir haciendo eso, lo va a hacer el Padre por medio de ustedes. Y las obras del Padre van a ser una realidad en vuestras vidas. Es en este contexto que Jesús dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, esto haré, para que sea glorificado el Padre en el Hijo. Y repite, si me pedís alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Hay quien coge estos versículos y los saca y los pone por ahí y ya está. Y bueno, si lo miramos así de una forma aislada, parece que lo que Jesús nos está diciendo es que con que le pidamos al Padre cualquier cosa en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo, Jesús no lo va a hacer. Y leemos eso y pensamos, bueno, esto es como la lámpara de Aladino. Lo frotas y ¡bum! 3 deseos, ¿no? Lo que se te ocurra, lo que tú quieras, se lo pides a Jesús y Él lo hace por ti.
Bueno, hay gente que piensa que eso es lo que está diciendo aquí Jesús, pero lo cierto es que todas las personas que yo conozco que han tratado de hacer esto, se han dado cuenta de que Jesús no es el genio en la lámpara, de que Jesús no simplemente hace cualquier cosa que a mí se me antoja pedirle. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Bueno, está hablando de esta realidad. Nuestras vidas ahora, si Él nos lleva al Padre y moramos en Dios y permanecemos en Dios, si hacemos habitación con Él en la vida y Él comienza a hacer sus obras a través de nuestras vidas, entonces Jesús nos anima a que le pidamos que Él intervenga y que Él obre, y que las obras que se están realizando por medio de nuestras vidas sean más allá de lo que un ser humano por sí mismo puede hacer. Que le pidamos a Dios cosas imposibles, como que cambien corazones muertos, como que resuciten almas que están en la tumba y haya personas que se vean libres del pecado y la muerte. Cuando Jesús dice, todo lo que pidáis, creo que quiere decir que cuando estamos pidiéndole en cuanto a las obras del Padre, la labor que Él nos ha dado que hacer, cuando le estamos pidiendo que Él obre e intervenga, tenemos que entender que le estamos pidiendo a Dios que intervenga. Y que cuando le pides algo a Dios, no hay nada imposible. No hay ninguna cosa que Dios no pueda hacer. No tenemos que limitarnos a lo que a nosotros se nos ocurra o lo que nosotros pensamos que es razonable o que cabe dentro de la posibilidad. Jesús puede hacer cualquier cosa y quiere que entendamos eso, que cuando estamos haciendo las obras del Padre, Dios puede hacer lo que Él quiera en cualquier momento, y tenemos que orar y pedirle que intervenga en nuestras vidas con esa conciencia de que no hay nada imposible para Dios. No hay nada que Él no puede hacer. Ahora, eso no es decir que cualquier cosa que a mí se me ocurra, Dios va a tener que hacerlo. Pero sí quiere decir que no hay petición imposible para Dios, que no hay cosa demasiado grande. Cuando estamos hablando de las obras del Padre, podemos soñar con los cielos abiertos. No tenemos que vernos limitados por nuestros recursos, nuestras capacidades, las cosas que tenemos a mano nosotros. Tenemos que hacerlo en vistas al Dios que está obrando por medio de nosotros. Y en eso el Padre es glorificado. Cada vez que compartimos con alguien acerca de Jesús, cada vez que un corazón se abre al Evangelio y es transformado por ese encuentro con Dios que le ha recibido en su hogar y le ha hecho parte morada con Él, cada vez que una persona hace eso, entiende quién es el glorioso Padre. El Padre que amó tanto al mundo, que envió a su Hijo para morir en una cruz, para redimirlo. Cuando hacemos estas obras del Padre y estamos haciéndolo bañado en oración, en una oración que entiende que para Dios no hay nada imposible, que no hay corazón demasiado duro, que no hay situación en la que Dios no pueda intervenir. Cuando oramos y bañamos esta obra del Padre en ese tipo de oración, el Hijo interviene de forma gloriosa, y el resultado final de todo esto es que el mundo conoce que el Padre es glorioso, que el Padre es bueno, que nos ha amado de una forma incomprensible. ¿Quién de ustedes que tiene un hijo lo mandaría a una cruz por nadie? Por nadie. Pero el Padre nos amó tanto que hizo eso por nosotros. El Hijo nos amó tanto que Él estuvo dispuesto a ir a esa cruz. Y en compartir esta verdad, bañado en esta oración que busca que Dios obre, ahí el Padre recibe gloria. Jesús dijo que lograremos más en Él de lo que Él jamás logró mientras estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo le da esto importancia, propósito y significado a nuestras vidas? Sigamos, versículo 15. De cierto os digo. No, perdón, eso no es el versículo correcto.
Tengo aquí equivocado el versículo. Déjame leerlo de ahí arriba, perdón. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y os dará otro defensor para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque con vosotros mora y estará en vosotros. En estos versículos, puedes darle para atrás, gracias, al 15, gracias. Jesús está recordándole a sus discípulos qué es lo que Él quiere de nosotros. Quiere realizar por medio de nosotros las obras del Padre, que Él vino para que se hiciesen realidad en este mundo. Es la idea. ¿Te acuerdas cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar? Padre nuestro, que estás en los cielos. Y parte de esa oración no era, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también aquí en la tierra, que lo que el Padre desea se esté llevando a cabo aquí en esta tierra. Eso es lo que Jesús quiere ver sucediendo a través de nuestras vidas. Y Él dice, si me amáis, y esta es la forma en que entramos en esta obra, en esta vida con significado, porque tenemos algo que lograr en este mundo, que tiene impacto eterno. Esto sucede cuando estamos en Cristo. Tenemos que amar a Cristo y ser amados por Él. Tenemos que permanecer en su amor. ¿Y cómo es que sabemos que amamos a Cristo? Pues Jesús nos lo dice muy claro. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Hay quien no quiere pensar que Jesús mande cosas. Jesús es el que nos ama, el que nos libra de la ley y de la condenación y de todas estas cosas. Jesús es simplemente un gran amigo, y a veces olvidamos que Jesús no decía eso de sí mismo. Él decía, yo soy Señor, yo soy amo y tengo mandamientos para ustedes. El principal entre ellos, y en el Evangelio de Juan lo repite varias veces, que os améis unos a otros como yo os he amado. No es una sugerencia, es un mandato. Os mando que lo hagáis. ¿Cómo sabemos que amamos a Jesús? Que guardamos sus mandamientos. Les ha mandado, cuando se arrodilló y le lavó los pies a cada uno de los discípulos, les dijo, vosotros me llamáis maestro y señor, hacéis bien porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, os he lavado los pies, vosotros haced lo mismo. Otro mandato, que nos sirvamos unos a otros en amor, como Él nos sirve a nosotros. Jesús tiene mandatos para nosotros que deben regir cómo vivimos nuestra vida. Y el que dice que ama a Dios y no hace lo que Dios le ha pedido, no ama a Dios. Eres un mentiroso. Tal vez amas el sentirte que eres una buena persona, el sentirte que eres religioso, pero eso no es amar a Dios. Si amas a Jesús, vas a guardar sus mandamientos. ¿Sabes por qué? Porque sabes que Jesús es bueno. Que Él no tiene motivo equivocado en nada de lo que te manda hacer. Que su único deseo es el bien. Y si el único deseo de Jesús es el bien, entonces cada cosa que Jesús me ha mandado es para bien. Y porque le amo, lo hago porque sé que es bueno. No hay otro motivo. El versículo 16, si me lo pones, sí. Dice, y yo le pediré al Padre y os dará otro defensor. Esta palabra, paracleto, palabra griega, que es un poco difícil de traducir porque tiene la idea, literalmente quiere decir el que está al lado de. Y tiene el significado tanto de, si estás en juicio, tu abogado defensor que está a tu lado y está abogando por ti, está defendiendo tu causa en ese juicio, pero tiene más significado que ese. Es la idea más ampliamente de esa persona que está de tu lado. Que cuando estás enfrentando la vida, siempre está en tu lado y de tu parte. Dice que si me amas, esto es lo que voy a hacer. Yo y el Padre os vamos a enviar
a este defensor, a esta persona que se pone a tu lado y da la cara por ti. Y Él va a estar con vosotros para siempre. Va a estar siempre, no que de vez en cuando aparezca. Y vemos en el Antiguo Testamento muchos ejemplos en el que el Espíritu de Dios cae sobre alguien y hace algo asombroso, pero luego se retira. Jesús dice, no, si tú me amas, lo que va a suceder aquí es algo diferente. Os voy a enviar el Espíritu que esté de tu lado y de tu parte y que esté dando la cara por ti, y este Espíritu va a estar para siempre. Va a venir y se va a quedar. Y sigue el siguiente, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad. ¿Qué es lo que acaba de decir Jesús en los versículos anteriores acerca de la verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús describe el Espíritu Santo también como el Espíritu de verdad porque es un mismo Dios. Es Dios, por favor, pónmelo otra vez en el versículo anterior. Gracias. Es Dios que es verdad en el sentido más absoluto posible. Así que lo que decimos de Jesús podemos decir del Espíritu Santo. Es el Espíritu de verdad. Ahora, estas cosas que estamos describiendo aquí, esto de amar a Jesús, guardar sus mandamientos, y que Jesús en respuesta a esta decisión de amarle, Él nos dé este regalo del Espíritu Santo que viene a permanecer con nosotros, no nos abandona. Ese regalo no sucede automáticamente. Hay personas que no participan de eso. El mundo no puede recibir este Espíritu, ni lo ve, ni lo conoce. Y es una realidad. Es como que los que están en Cristo viven en un mundo diferente que los que no. Porque vemos algo que el mundo a nuestro alrededor no ve. Hemos sido introducidos por un milagro espiritual a Dios por medio de su Espíritu Santo que nos ha venido y se ha quedado. Y ya el mundo ya no lo vemos igual. Nuestra vida ya no es la misma vida. La realidad ya no es la realidad que vivíamos antes, pero los que aún no han encontrado, no han tenido ese encuentro con el Espíritu y no lo ven, no lo conocen, no saben nada de Él, viven en un mundo en el que Dios no es parte de esa realidad. Es una vida totalmente diferente. Dice, pero vosotros le conocéis, porque con vosotros mora y estará en vosotros. Y es curioso que habla tanto del presente como el futuro. Con vosotros mora, y quizá aquí Jesús está hablando de su misma presencia entre ellos. Jesús está entre ellos en ese mismo momento. Dios está con vosotros ahora. Está al lado vuestro ahora, pero también va a estar con vosotros en el futuro. Va a llegar dentro de como 50 días, va a llegar el Espíritu Santo en Pentecostés. Y en ese momento vais a recibir a Dios de una forma nueva, por medio del Espíritu Santo que mora en vosotros. Así que ya le conocéis. Conociendo a Jesús, conoces al Dios que viene a nosotros por medio del don del Espíritu Santo. Pero ese conocimiento viene para los que han tomado esa decisión de amar a Jesús, de guardar sus mandamientos. Jesús dijo que hay una manera simple de saber si lo amamos. Si lo amamos, haremos lo que nos mandó hacer. Y quisiera preguntarte a ti, ¿amas tú a Jesús? Sigamos en los últimos versículos ya del 18 al 21. No os abandonaré como a huérfanos, vengo a vosotros. Aún un poco de tiempo y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis. Porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré a él. En toda esta conversación de Jesús con los discípulos, hay algo que pesa mucho sobre ellos, y es esta cosa que Jesús le ha dicho, que se marcha.
me voy a un sitio donde vosotros no podéis venir ahora mismo. Y esa idea les hace sentir como que les está abandonando. Y Jesús dice, no os estoy abandonando como a huérfanos, tirados en la calle, desahuciados, sin nadie que vele por vosotros. No os estoy dejando así, tirados, no, os estoy abandonando. Vengo a vosotros. Y está hablando no solamente de que al tercer día va a resucitar y va a regresar a ellos y durante 40 días va a estar apareciéndose y teniendo tiempo con ellos de forma individual y en grupo durante esos 40 días, sino también 10 días después de que Él marche al Padre, vendrá el Espíritu Santo en Pentecostés y Jesús viene a nosotros por medio de su Santo Espíritu. No nos deja desahuciados ni abandonados. Él dice, un poco de tiempo, vosotros, el mundo ya no me ve. Dentro de poco, no solo su muerte, pero aún después de su resurrección, después de 40 días, Él regresa al Padre y el mundo ya no ve a Jesús. Jesús ya no está por aquí predicando en los montes de Israel y haciendo las cosas que Él estaba haciendo. El mundo ya no ve a Jesús, pero vosotros me veis. Vemos a Jesús hasta el día de hoy, los que hemos puesto nuestra fe en Él, porque Él viene a nosotros por medio del Espíritu Santo y le conocemos de corazón a corazón, de alma a alma. Y vemos lo que Él está haciendo, vemos la realidad de que Él está de nuestra parte y de que Él nos ama y de que Él obra en nuestras vidas las obras del Padre. Porque yo vivo, también vosotros viviréis. Nuestra vida está atada a Jesús. ¿Te acuerdas? Jesús dijo, yo soy la vida. No soy el que da vida. Yo soy la vida misma. Sin mí no hay vida. Estar en mí es estar vivo de verdad. Una cosa es existir, otra cosa es vivir. En Cristo vivimos porque Él vive. Él dice que en ese día conoceremos que Él es en el Padre, en su Padre. Entenderán los discípulos cuando no solo Jesús muera, sino al tercer día cuando resucite. Conocerán que todo lo que Él les está diciendo ahora es cierto. Esa resurrección confirmará que Jesús es todo lo que dijo que era. Que es Dios venido a nosotros y que Él y el Padre son uno. Y conoceréis que yo soy en mi Padre, tendréis la evidencia irrefutable de que lo que os he estado diciendo no son locuras de un loco, sino es realmente palabra de Dios. Y conoceréis que yo soy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Jesús nos está invitando a vivir en intimidad con Dios, a morar en Él y Él en nosotros, a una reciprocidad en la relación. Yo amo a Jesús y Jesús me ama a mí. Yo vivo mi vida en Él y Él vive su vida en mí. Qué cosa más maravillosa. Y en esa pertenencia, en esa permanencia, en ese morar en Jesús, mi alma halla su verdadero hogar, halla su verdadero lugar de pertenencia. Vuelve a repetir Jesús lo de amarle y guardar sus mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré a Él. Si respondemos a Jesús en amor, y ese amor se ve demostrado en que guardamos lo que Él nos ha dicho, entonces Él responde. El Padre nos ama, Él nos ama, y Él se revela a nosotros. Hay gente a veces que se queja de que Dios no se les ha revelado. Yo se lo he exigido a Dios. Le he dicho, Dios, si eres real, haz esto, ¡pum! Y Dios no lo hizo, así que Dios no existe. ¿Qué más le da a Dios? Tus exigencias. Dios no está aquí para servirte a ti.
Tú eres el que tiene la responsabilidad de buscar a su Creador. Tú eres el que tiene que dar cuenta a su Creador del aliento de vida que Él ha puesto en ti y todas las cosas que te ha regalado. Él no te debe a ti nada, tú se lo debes a Él todo. ¿Quieres que Dios se te revele? Ven ante Él en amor, en humildad. Ven ante Él dispuesto a que Él sea Dios y tú no. Y te aseguro, si vienes a Él así, Jesús se revela. Dios no se esconde de nadie que le busca de corazón, que le busca como Dios y que viene hacia Él en amor, y un amor que confía en que Dios es bueno y que obedece lo que Dios le manda. No somos huérfanos. Le pertenecemos a Dios. Jesús se revelará a cualquiera que lo ame, confiando en Él lo suficiente como para hacer lo que Él manda. Él estará en nosotros y nosotros estaremos en Él. ¿Cómo has hallado tú un sentido de pertenencia en Jesús? Jesús nos da mucho más que simplemente perdón de pecados. Le devuelve significado a nuestras vidas. Nos llama a convertirnos en instrumentos a través de los cuales Dios Padre está amando al mundo y está obrando para redimirlo. Cuando ese es el centro de nuestras vidas, no hay nada imposible. Y Dios obra de formas que solo Dios puede obrar. Y eso trae gloria al Padre. Nuestras vidas pueden tocar la eternidad. Podemos dejar una huella indeleble en el cosmos. Si queremos amar a Jesús, debemos obedecer lo que Él nos ha mandado. Hacer de sus instrucciones la cosa que rige toda nuestra existencia y nuestras vidas. En respuesta, Jesús nos da el regalo del Espíritu Santo para que esté a nuestro lado para siempre. Nunca estaremos solos. Por siempre tendremos un lugar de pertenencia seguro. Dios está de nuestro lado, actuando a nuestro favor, defendiéndonos y dando la cara por nosotros mientras vivimos nuestras vidas y aún hasta la eternidad. Gracias a Jesús podemos amar a Dios y ser amados por Él. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos tantas gracias por tu amor. Gracias por venir a nosotros. Padre, gracias por enviarnos al Hijo para redimirnos y rescatarnos. Hijo, Jesús, gracias por estar dispuesto a ir a la cruz para rescatarnos. Y Santo Espíritu, gracias por revelarnos al Dios que nos amó tanto. Gracias por estar con nosotros y de nuestra parte para siempre. Ayúdanos, Señor, a venir ante ti rendidos, en un amor que confía, un amor que entiende que tus mandamientos son buenos. Gracias, Jesús, por darle significado a nuestras vidas, por darnos obra del Padre que llevar a cabo en este mundo, obras que superan aún lo que tú hiciste en tu tiempo aquí en la tierra, que como tu pueblo tú nos usas para impactar al mundo de una forma aún mayor. Ayúdanos a no quedarnos sentados, sino a orar a ti con fe de que tú puedes cambiar este mundo, de que tú puedes cambiar corazones a nuestro alrededor, de que tú puedes abrir puertas para que la gente conozca de ti. Gracias, Jesús, por darnos pertenencia en ti, por hacer de tu espíritu nuestro hogar y de nuestras vidas tu hogar. Permitirnos morar en ti y tú en nosotros. Gracias, Dios, porque en ti tenemos significado y pertenencia para siempre. Te amamos. Es en tu nombre, Jesús, que lo pedimos todo. Amén.